ahora vamos a poner atención en la presentación del material y yo les voy a recordar que era efectivamente lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿ya? Si ustedes hacen un poco de memoria, nosotros estábamos viendo el proceso de conquista de los grandes imperios precolombinos o las grandes culturas indígenas que habían en América antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles eran estas culturas? Vimos por una parte los aztecas en Centroamérica o Mesoamérica y vimos a los incas en la zona andina, la ribera del río Maule en la séptima región del actual Chile. Imagínense la envergadura de todo el territorio que ocupaba el imperio inca. Y una pregunta, ¿por qué solo llegaron hasta el río Maule y no siguieron hacia el sur? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es que se encontraron con un pueblo indígena muy, muy hostil o muy, muy guerrero, que fueron los mapuches. Algo de eso vamos a ver en la clase de hoy. De las cosas que a ustedes les llamaron mucho la atención de la semana pasada, tienen que ver con el hecho que fue un proceso muy violento. Los españoles se aprovecharon de la buena voluntad indígena y efectivamente se encargaron de asesinar a sus jefes y de introducir sin quererlo tal vez enfermedades desconocidas para el mundo indígena americano, como por ejemplo la viruela, lo que hizo que disminuyera notoriamente la población acá en el continente americano. Ojo con eso porque es una característica transversal en todo el proceso de conquista que se desarrolla a lo largo de América. No solo ocurrió en el caso azteca, ni tampoco en el caso inca, sino que también en el actual territorio chileno. Bueno, estoy proyectando el material junto con hacer la proyección, como les explicaba, de repente se queda pegado mi computador y es muy, muy difícil para mí lograr leer el chat. Los que yo lo quiero es invitar a que ustedes, como cada clase que desarrollan, se identifiquen en el chat para que nuestro asistente pueda llevar un registro de la asistencia de cada uno de ustedes, de cada uno de sus cursos. Entonces, primero ponen su nombre, su apellido y al curso al que pertenecen. Para eso, ojalá que usemos el chat y por favor, chiquillos, esta actividad es la mitad lo que contesten ustedes en el chat y la mitad la actividad final. Entonces, por favor, utilicen el chat con los fines pedagógicos para lo que fue pensado. Una vez que comencemos las preguntas abiertas, usted las va a contestar en el chat para que al terminar yo pueda revisar y usted ahí ya tiene la mitad de su logrado de esta clase completo. Y la otra mitad va a ser la actividad que me puede mandar por correo. Bueno, las reglas de la clase, chiquillos, esto por favor lo vamos a trabajar. Luego de saludar, por favor, apagar su micrófono, porque la idea es interactuar entre ustedes y yo y no solo hacer un monólogo donde yo hablo, hablo y hablo. La idea es también escucharlo a ustedes porque, por ejemplo, la clase pasada una compañera hizo una intervención súper, súper interesante en relación a qué habría pasado si efectivamente los españoles no hubieran conquistado América, no hubieran descubierto o no hubieran explorado este territorio. ¿Qué habría pasado con las civilizaciones que habían acá? Con toda su cultura, efectivamente, ¿cómo habríamos vivido en la actualidad? Probablemente no habríamos ni siquiera hablado español y seguiríamos hablando las lenguas originarias vernáculas de América. Entonces, como es tan rico escucharlo, mi invitación es que en las futuras clases yo no tenga que a ustedes mutearlos y efectivamente podamos interactuar y escucharse, ¿ya? Recuerden escribir su nombre, como les dije, y el curso en el chat. Para hablar, bueno, levante la mano, recordar que todas las opiniones deben ser con respeto y debe usted asimismo respetar las opiniones de sus compañeros. Si tiene dudas, escríbanlas en el chat. Y también las respuestas de la primera parte de la actividad, también escríbelas en el chat porque yo las voy a revisar al finalizar esta clase. Recordemos lo que estábamos aprendiendo, describimos el proceso de conquista de los grandes imperios americanos, los aztecas en el actual México y los incas en el actual Perú. ¿Qué características tenían en común estos dos procesos de conquista en que fueron sumamente violentos? En que los españoles se aprovecharon de extraer la mayor cantidad de riquezas, llámese oro y plata que encontraron, en que arrasaron con la cultura e impusieron su propia cultura desde el tema de la religión, de la lengua, del tema administrativo, de cómo hacer gobierno, se dejó de lado el gobierno local y se impuso un modelo español. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Pues bien, el objetivo es súper ambicioso. Queremos diferenciar y valorar el proceso de exploración, pero de nuestro territorio, de lo que conocemos hoy en día como Chile, que en esta época no tenía las fronteras
administrativas que conocemos hoy en día, sino que solo existían fronteras naturales. Profesora, ¿cuáles son las fronteras naturales? Pues bien, hacia el este tenían la frontera de la cordillera de los Andes. Hacia el oeste tenían la frontera natural del Océano Pacífico, que en ese tiempo tampoco se llamaba así. Y hacia el norte, profesora, ¿qué frontera natural tenían? Pues bien, tenían el desierto de Atacama. Y hacia el sur, pues bien, hacia el sur tenían lo que hoy en día conocemos como la Patagonia o el Estrecho de Magallanes. Bueno, este mapa conceptual un poco es para clarificar efectivamente qué vamos a ver hoy y para que ustedes tengan claro la diferencia entre el proceso de exploración de Chile a nivel marítimo, o sea, la costa, el mar, el océano, y por otra parte terrestre, que más bien en ese momento se hizo a caballo, o sea, que el marítimo se hizo en embarcaciones y el terrestre a caballo y también a pie. Pues bien, el marítimo fue alrededor de 1520 por el señor Hernando de Magallanes, quien fue el primer hombre en que se encargó de hacer un viaje de circunnavegación del planeta Tierra. O sea, que salió de Portugal, navegó hacia el oeste, llegó por el sur, cruzó el estrecho que luego tendría su nombre como Estrecho de Magallanes, luego subió hacia el norte y llegó hasta las Indias Orientales en búsqueda de especies para luego retornar a Europa. Fue el primer hombre que logró hacer esa hazaña. Y por otra parte está la exploración terrestre, que considera el caso de Diego de Almagro en un primer momento hacia 1536 y luego Pedro de Valdivia hacia 1540. Si bien ambos llegaron al territorio nacional desde el norte, desde Perú, no les fue de la misma forma a los dos, y ahora vamos a analizar cómo fueron sus viajes. Bueno, en el caso de la exploración marítima, tal como lo expresa el mapa, en un intento por llegar a las Indias Orientales, como les contaba, en búsqueda de especies, Hernando de Magallanes navegó Tierra del Fuego, como muestra el mapa, navegó Tierra del Fuego e incluso llegó al estrecho que luego recibiría su nombre. Y en 1520, los hombres, bajo su mando, tomaron contacto con los tehuelches, un pueblo indígena que llamó su atención por su elevada estatura y su vestimenta de piel de guanaco. Como hacia el sur de nuestro territorio hace mucho frío, esos indígenas usaban esta piel de guanaco en sus pies para abrigarlos. Entonces los portugueses que venían comandados por Hernando de Magallanes, les llamó mucho la atención las huellas que dejaban en la nieve estos grandes pies formados por la piel de guanaco, y por eso la zona que ellos visitaron recibe el nombre actualmente de Patagonia. Asimismo, la parte de Tierra del Fuego, mientras iban navegando desde sus embarcaciones, vieron fuego en tierra firme y por eso la denominaron Tierra del Fuego. Es importante mencionar que el viaje de exploración marítima que desarrolló Hernando de Magallanes comenzó con 5 embarcaciones, pero a lo largo de su viaje fue sufriendo distintos avatares, hubo rencillas entre las personas que iban en las embarcaciones y luego, hacia 1521, efectivamente llegó a Europa solo con una embarcación denominada La Victoria, pero se le recuerda porque en su ánimo de explorar y de buscar una nueva ruta marítima hacia las Indias Orientales en búsqueda de especies, fue la primera vez que efectivamente se logró circunnavegar todo el planeta Tierra, ¿ya? Otra cosa importante es que Magallanes avanzó hacia el noreste y tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España. Este acto solemne lo vamos a ver en todos los procesos de exploración, porque efectivamente, si bien cada navegante o cada explorador de mutuo propio va y recorre un territorio, siempre lo hace en el nombre del rey. Magallanes y sus hombres fueron los primeros europeos en llegar al actual territorio de Chile, y esto abrió las rutas marítimas entre el Océano Atlántico, que está cerca de Europa, y el Océano Pacífico, que está cerca de todo el territorio americano.
Un dato relevante es que al salir del estrecho, el océano no presentaba tempestades, por lo que Magallanes rebautizó el Mar del Sur de Balboa como Océano Pacífico. O sea que cuando usted se pregunte por qué nuestro océano se llama así, pues bien, debe su denominación a Hernando de Magallanes, que fue efectivamente quien lo bautizó así por considerar que sus aguas eran tranquilas. Ahora vamos a ver la exploración terrestre llevada a cabo por Diego de Almagro hacia 1536. Ojo con el número de personas que lo acompañaron y ojo con las intenciones que tenía él en su viaje. Los incas, si bien se vieron abatidos por los españoles y efectivamente perdieron el dominio que tenían sobre el imperio, no se quedaron tranquilos y durante esta dominación trataron siempre de una u otra forma dejar de ser dominados por los españoles. Es así como los incas informan a Diego de Almagro que la región al sur del Cusco estaba poblada de oro. Almagro se hizo de 500 españoles, de 100 esclavos negros y unos 1500 indígenas yanaconas para el transporte de las armas, de la ropa y de los víveres. Los yanaconas eran indígenas que estaban, eh, que su función era efectivamente ser mozos, sirvientes de los españoles. Entonces imagínense el número, 1500 indígenas, 500 españoles. Imagínense lo que significa poner en tierra firme americana a 500 españoles. Es un número muy, muy elevado. Además de 100 esclavos negros, que luego vamos a ver que nunca se adaptaron a las condiciones climáticas de América y que de a poco fueron muriendo y además introduciendo enfermedades que eran desconocidas en este territorio. Bueno, sin embargo, las noticias que les llegaban de Chile eran falsas, porque la idea efectiva de Diego de Almagro era reconocer el territorio que estaba al sur del Perú y efectivamente hacerse de la mayor cantidad de riquezas, porque claro, si los incas que habitaban un terreno muy, muy rico, les decían que hacia el sur iban a encontrar aún más riqueza, Diego de Almagro, desde su ambición de riqueza y de poder, quería conquistar, descubrir este territorio y hacerse de muchas, muchas riquezas, pero las noticias que llegaban desde Chile eran falsas, pues los incas planeaban una rebelión, o sea, levantarse en armas contra los españoles, y si lograban sacar del imperio, sacar del Cusco a estos 500 españoles, imagínense lo grande del número, iba a ser mucho más fácil poder llevar a cabo esta rebelión y levantarse en armas. Los incas sabían que al sur solo encontrarían indígenas hostiles. ¿Se acuerdan que les dije que el imperio inca, cuando no habían españoles acá en América, solo había llegado hasta la ribera norte del río Maule? Pues bien, esa era la razón, porque hacia el sur habían pueblos hostiles como por ejemplo los mapuches. Entonces, los incas tenían clarísimo que al venir Diego de Almagro a Chile, primero no iba a encontrar la riqueza que decía, segundo, ellos iban a poder sacar estos 500 españoles, iba a poder ser mucho más fácil levantarse en armas. Y tercero, iban a encontrar pueblos hostiles que le iban a hacer la guerra y con esto iban a debilitar fuerzas los españoles. Esto también es muy, muy importante. La ruta inicial de Almagro fue por la cordillera de los Andes en invierno. ¿Saben ustedes cómo es el clima en la cordillera de los Andes? Hace mucho, mucho frío, hay nieve. Imagínese usted ir subiendo entre las montañas a caballo con unos indígenas yanaconas llenos de ropa, de comida. ¿Saben ustedes lo que es eso? A poco andar, los indígenas se rebelaron y no quisieron seguir el viaje. Entonces Diego de Almagro se vio de brazos cruzados sin saber qué hacer. Entonces, recuerden esto, la cordillera de los Andes era un camino de difícil recorrido y duras condiciones climáticas. Eso le tocó, como ustedes pueden ver, apreciar en el mapa, en el viaje de venida. Pronto Almagro se dio cuenta que el territorio no tenía las riquezas que esperaba y que los nativos que lo habitaban no se dejarían dominar fácilmente, por lo cual decidió regresar al Cusco, esta vez por el desierto de Atacama y en verano. Imagínese usted el calor que debió haber sufrido ese hombre. ¿Qué ganas podría haber tenido algún español de volver a hacerse un viaje hacia lo que actualmente es el territorio chileno? Ahora vamos a ver el viaje de Pedro de Valdivia. Esto transcurre, como les dije, el Diego de Almagro en 1536 y Pedro de Valdivia, 4 años después, se anima a la idea, a la odisea de venir a un viaje hacia Chile.
Entonces, las noticias sobre la ausencia de grandes riquezas y las penurias sufridas por Diego de Almagro afectaron fuertemente el reclutamiento de soldados y de españoles que efectivamente quisieran venir al territorio chileno. Si antes hablábamos de 500 españoles, ahora con suerte y lo acompañaron 19. Sin embargo, hubo una segunda expedición a Chile, como les dije, a cargo de Pedro de Valdivia, que pretendía la conquista y fundación de ciudades, por lo que efectivamente llevaron semillas y animales domésticos. Aquí, chiquillos, hay un cambio en la intención que tiene el explorador o el conquistador que viene al territorio chileno, porque si bien Diego de Almagro inicialmente tenía la idea de hacerse de riqueza y luego volver al Cusco y hacerse rico y volver a España, Pedro de Valdivia tenía la intención de fundar ciudades a nombre del rey de España y asentarse, quedarse en este nuevo territorio. La ruta escogida por Pedro de Valdivia fue por el desierto de Atacama, pero cuando el clima le favorecía y no tuvo tantas penurias como las sufridas por Diego de Almagro. Pese a las dificultades de la travesía, la expedición logró arribar al valle de Copiapó, lugar en que Valdivia tomó posesión del territorio en nombre del rey de España. Luego, la expedición llegó hasta el valle del río Mapocho. ¿Le suena familiar esa zona? Sí, lugar donde fundó la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, nuestro Santiago, nuestra capital actual donde nosotros vivimos. Hubo permanentes rencillas indígenas, porque claro, los pueblos que habitaban Chile seguían siendo hostiles, entonces no se dejaron dominar fácilmente por los españoles, siendo la ciudad de Santiago asaltada en distintas ocasiones. Pero aún así, Pedro de Valdivia logró fundar la ciudad de Santiago en 1541 y avanzó hacia el sur. Pero eso es materia de próximas clases. De manera complementaria, una vez terminada la clase, usted puede ver los enlaces de los videos que el de la izquierda muestra el viaje de Almagro y el de la derecha muestra el de Valdivia. Ahora, apliquemos lo aprendido en conjunto en el chat. A esto me refería que esta es la mitad de la actividad que voy a evaluar según su respuesta en el chat y luego la otra parte me la mandan por correo. Son 3 preguntas, aparecen explícitamente las 3 preguntas, ustedes las pueden ir escribiendo en el chat y además vamos a ir respondiéndola conforme pasen los minutos. Como les digo, chiquillos, mi computador sigue con dificultades, pero aquí aparecen las 3 preguntas. La primera pregunta tiene relación con que desde su experiencia, de lo que escuchó, ¿qué te llamó la atención del viaje de Hernando de Magallanes? Recuerden que Hernando de Magallanes fue el primero en hacer la circunnavegación de todo el planeta Tierra, partiendo desde Europa, navegando todo el océano Atlántico hacia el sur, cruzando el estrecho que recibió su nombre, luego bautizó como Océano Pacífico nuestro océano, y luego llegó hacia las Indias Orientales y luego retornó a Europa. Entonces, ¿qué te llamó la atención del viaje desarrollado por Hernando de Magallanes? ¿Ya? Los invito a que por favor escriban en el chat su respuesta. Yo estoy tratando de abrir el chat para poder leer algunas y como les digo, la idea es que ustedes me escriban qué fue lo que les llamó la atención del viaje que él realizó. ¿Están escribiendo para poder leerlo? No sé si le llamó la atención que nunca antes se había hecho un viaje así. Escríbame, ¿a usted se animaría a participar en un viaje que efectivamente pueda recorrer todo el círculo terrestre? Es un viaje muy entretenido, me imagino, donde se van encontrando diferentes cosas. Por ejemplo, él se encontró con los indígenas que fueron denominados patagones porque tenían
estas pieles de guanaco en sus pies y eran enormes, o porque en Tierra del Fuego efectivamente encontró que había indígenas que estaban alumbrando, entonces la bautizó como Tierra del Fuego. Eso también es entretenido. ¿Ya? Por otra parte, quiero que me respondan la segunda pregunta que tiene que ver con ¿cuál fue la principal motivación de Diego de Almagro al desarrollar su viaje de exploración al actual territorio de Chile? ¿Tuvo Diego de Almagro y Pedro Valdivia la misma motivación? ¿Cuál sería la principal motivación que tuvo Diego de Almagro? A ver si lo recuerdan. A ver, vamos a dejar pasar unos segundos para que usted pueda escribir en el chat efectivamente cuál fue esa motivación. Voy a tratar de abrirlo y leerlo. ¿Sí? Para poder ver su respuesta. ¿Cuál sería entonces la principal motivación que tuvo Diego de Almagro al desarrollar su viaje de exploración al territorio? Y por último, ¿qué hizo Pedro de Valdivia una vez que llegó al Valle del Mapocho? Recuerde que la motivación de Pedro de Valdivia era asentarse, quedarse en el territorio. Entonces, ¿qué hizo Pedro de Valdivia al llegar al Valle del Mapocho? A ver, respóndanme. ¿Recuerdan lo que hizo? Una vez que respondan, voy a terminar la presentación y probablemente pueda abrir los micrófonos, así que es posible que compartamos sus opiniones y eso también lo voy a considerar como que usted ya tiene la mitad de su actividad lograda, ¿ya? Bueno, y esta actividad es la que usted debe resolver de manera individual en su cuaderno. Y es un organizador gráfico sobre, después de lo estudiado en la clase de hoy, señala al menos dos diferencias entre los viajes de exploración de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Profe, pero ¿a qué se refiere con diferencias? Los viajes fueron distintos. Los viajes tuvieron rutas distintas, tuvieron sentido, finalidad, propósito distinto. ¿Cuál era el propósito de Diego de Almagro? ¿Cuál era el propósito de Pedro de Valdivia? No eran los mismos. Entonces usted debe escribir cuál era el propósito de cada uno. ¿Ya? Y además debe escribir cuáles eran sus principales diferencias. Por ejemplo, solo un ejemplo, no tiene que usted poner la misma. Diego de Almagro tomó el camino de la cordillera. ¿Cuál camino tomó Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia tomó el camino del desierto, profesora, y demoró mucho menos porque las condiciones eran menos hostiles. Muy bien. ¿Cuál otra diferencia ven ustedes? Diego de Almagro tenía una finalidad netamente de fines económicos, de hacerse de riqueza, mientras que Pedro de Valdivia quería fundar ciudades y asentarse en el territorio. Muy, muy bien. Y por último, pero no menos importante, si hubiesen sido alguno de estos tres exploradores, ¿cuál te habría gustado ser y por qué? Recuerden, Hernando de Magallanes, quien recorrió, circunnavegó todo el planeta y además bautizó como Océano Pacífico a nuestro océano y recorrió el estrecho que recibió su nombre. Diego de Almagro, que fue el primero que se animó a hacer una exploración terrestre, y Pedro de Valdivia, que fue quien fundó nuestra ciudad, la que vivimos, y además comenzó el proceso de conquista de Chile. ¿Cuál de estos tres les habría gustado ser y por qué? Y para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, recuerden que siempre trabajamos a la par con nuestro texto de estudio, el texto de historia, y todo este contenido aparece en la página 88 y 89. Y la actividad a desarrollar para quienes no tengan acceso a Internet aparece en la página 89. ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Qué linda! Nos quedan 10 maravillosos minutos que voy a aprovechar para escuchar sus opiniones. Me gustaría saber efectivamente si ustedes me pueden decir qué les pareció la clase, si se entendió, si entienden que un poco lo que pasó en el Imperio Azteca y en el Imperio Inca fue un poco lo que se intentó hacer acá en Chile, pero que se encontraron con pueblos que eran mucho más hostiles, que eran guerreros, que no respondían a una única autoridad. Si ustedes me dicen, profesora,
pero ¿por qué en el Imperio Azteca y en el Inca fue más fácil dominarlo y en el caso de nuestro territorio no fue así? Ah, ellos respondían a una autoridad central, que en el caso azteca era Montezuma y que en el caso inca era Atahualpa. Pero en el caso de Chile no. En el caso de Chile habían distintos grupos indígenas que eran algunos más hostiles que otros, que además tenían características de ser nómades, o sea, cazadores recolectores que iban de un lugar a otro, que no se establecían en un lugar fijo, y esto les permitía ser mucho más libres, ser más valientes y mostraron una fuerte resistencia a la idea de conquista que tenía Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso fue mucho más difícil llevar a cabo la conquista. Además, en relación a riquezas minerales, como por ejemplo podría ser el oro o la plata, si bien hacia el sur, hacia nuestro territorio, había en ese tipo de riqueza, no se comparaba con lo que había en el actual México o en el actual Perú. Esos lugares sí que eran ricos. Entonces, fue mucho más difícil que la gente venida desde España se encantara con la idea de venir hacia Chile y querer conquistar este territorio. ¿Sí? A ver, ahora los invito a que me levanten la manito. Vicente Bascur me está levantando la manito. Voy a habilitar su micrófono, después usted lo silencia ya para poder escuchar a otro. Y quiero que me pueda decir, ¿me escucha Vicente? Ahora sí. Ya, Quería decirle algo, que si puede proyectar otra vez las preguntas, porfa, que las estoy escribiendo ahora mismo. Los nombres, los nombres, los nombres de las personas. sí, de los dos. Mira Vicente, la primera parte, que era lo que había que escribir en el chat, decía, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje de Hernando de Magallanes? ¿Ya? La segunda decía, ¿cuál fue la principal motivación del viaje de Diego de Almagro? Y la Es que yo tercera, lo hice con los cuadraditos, yo lo hice con los dos cuadraditos que ah, aparecen. ya, pero esa es la última parte. Y la tercera de esa parte decía, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro de Valdivia al llegar al Valle del Mapocho? ¿Ya? Esas fueron las tres primeras que debían contestar en el chat o que podemos conversar ahora acá. Y la segunda No, parte, yo le que digo de la tarea. sí, eso que tú quieres que proyecte, aparecía cuáles fueron las diferencias en el viaje de exploración de Diego de Almagro y de Pedro de Valdivia. ¿Ya? Nombrar las Die- Diego de Almagro al- ya, y Pedro de Valdivia. Eso decía en el cuadrito, pero como siempre lo decimos Vicente, recuerda que al terminar la clase yo convierto en PDF el archivo de PPT que les proyecto, lo subo a nuestro grupo y luego esta clase se graba y se sube a Facebook, ¿ya? Así que no hay problema. Ya ya. Vicente, ¿Y los propósitos eran? ¿Los propósitos? ¿cuáles eran las diferencias de ambos viajes de exploración? Propósito. Ya, ya que por hacer. Ya. Ya mi amor, silénciese ahora usted, ¿ya? Ya a ver qué está levantando. Ignacia, Ignacia Marín. Ya, mi amor, ¿Me escucha? yo Ahí sí. perfecto, te escuchamos. Ya. Eh, que igual siento que se nota harto la diferente intención de fundar una ciudad acá y el otro de que ganar riqueza. Igual, hay profe, se mutió. Ya, ahí sí. Y, o sea, hay una estación del metro que es Pedro de Valdivia, ahí sí. Muy bien. O sea que tú, Ignacia, te queda muy claro, levanta tu dedito, puedes desbloquear tu micrófono. Te queda muy claro que en un viaje la motivación principal era hacerse de riquezas, en el de Diego de Almagro, mientras que en el de Pedro de Valdivia la intención era asentarse, asentarse de asentamiento, quedarse fijo acá y fundar ciudades. ¿Sí? Muy bien, Ignacia, gracias por compartir. Ignacio Fuentes del quinto A está levantando su manito y le voy a activar su micrófono.
Ignacio, ¿me escucha? Me hace con el dedito que no. A ver, ¿quién más? La Ignacia Aguirre. A usted la voy a activar, ¿ya? Ya, mi amor. Dígame. Tía, que yo no entendí mucho. ¿Qué parte no entendió? La primera parte. Mira, la clase estaba enfocada en entender cómo habían sido los viajes de exploración de lo que actualmente conocemos como territorio chileno. Entonces, vimos 3 viajes. Ya. Vimos un viaje marítimo, que fue el de Hernando de Magallanes, que salió desde Europa, navegó por el Océano Atlántico hacia el sur, cruzó el estrecho que recibe su nombre, Estrecho de Magallanes, y luego navegó hacia el norte y llegó luego a través del oeste hacia las Indias Orientales para hacerse de especies y volver a Europa. Él hizo un viaje por todo el globo, por toda la Tierra. Eso fue el primer viaje y fue marítimo. Luego hubo 2 expediciones terrestres, Ya. la de Diego de Almagro y la de Pedro de Valdivia. En cantidad de recursos, de número de personas, la de Diego de Almagro tuvo mucho más adherentes. Logró juntar a 500 españoles que vinieran hasta acá, porque los incas, con la intención de hacer una rebelión y dejar de ser dominados por los españoles, les mintieron. Les dijeron que al sur del Cusco, que era la capital del imperio inca, había muchas riquezas. Entonces Diego de Almagro pensó que se iba a hacer rico viniendo acá, pero se vino por el camino equivocado, porque se vino por la cordillera de los Andes en invierno, y eso hizo que los indígenas que lo acompañaran se rebelaran y se quedó con muy pocos hombres. No pudo fundar ninguna ciudad y se devolvió. Mientras que Pedro de Valdivia se vino por el camino del desierto, en una época del año en que era favorable, logró llegar al Valle del Mapocho, fundó la primera ciudad, que es nuestra actual ciudad de Santiago, que se reconoce como Santiago de Nueva Extremadura, y luego viajó hacia el sur para fundar nuevas ciudades. Efectivamente, hubo muchos indígenas hostiles que le hicieron un poco la guerra a Pedro de Valdivia, pero aún así él consiguió su objetivo, que era fundar ciudades y quedarse en este territorio, mientras que Diego de Almagro, que solo tenía una finalidad de hacerse de riqueza, se tuvo que devolver y quedarse sin nada. ¿Se entiende? Bueno, la idea, chiquillos, es que efectivamente ustedes puedan desarrollar este cuadro en sus cuadernos donde pongan las diferencias de ambos viajes y luego escriban con sus palabras cuál de estos 3 exploradores fue el que más les gustó y por qué les gustó, ¿ya? Y a ver quién más quiere dar su opinión. Déjenme ver que estén levantando su manito. Vicente Bascur de nuevo me levanta la mano. A ver, Vicente, cuéntame. Te estoy habilitando el micrófono, tal vez lo tengas que abrir tú. Ahora, Ya, te escucho. es que, profe, me lo dijo muy rápido que yo no sé las preguntas y después a mí y a mi mamá nos cuesta un mundo buscar la transmisión otra vez, entonces por eso yo lo trato de hacer lo más rápido posible, pero Ya, todas las profes apenas lo dicen, lo tiran al tiro y después no puedo hacer la tarea. ya, mi amor, mira, lo voy a decir lentito. Usted debe hacer un cuadrito con las diferencias en el viaje de exploración de Diego de Almagro, así se llama, Diego de Almagro,